Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joana María Flores Uribe, para los que no me conocen. Hoy vamos a hablar del empleado, las cosas que aprende y las cosas que considero que estuvieron bien o mal dentro de la empresa. Yo salí del colegio a mis 17 años. eh, Estuve buscando empleo durante 2 años, no lo encontré. Muchas empresas cuando me hacían la entrevista me decían, pero ¿usted en dónde vive? Yo le decía, en París. La gente me decía, París, Francia, pero burlándose de una forma burlesca, decían, ¿cómo así? París, Francia. Yo le decía, no, París, bello. Entonces me decían, pero ¿eso dónde queda? Entonces yo les tenía que decir, mire, de Florencia, Barrio Nuevo, Maruchenga, hacia arriba queda París. Ah, en ese morro. Sí, señora, en ese morro. Y por esa razón muchas veces no me contrataban. O sea, yo me di cuenta que muchas de las empresas que me entrevistaron no me contrataban porque no conocían el barrio París de Bello y porque en ese momento el barrio París era un barrio muy rural. Repartí hojas de vida 2 años, no me contrataron, muchas veces por esa razón que les acababa de decir, o porque no tenía experiencia, o porque no había estudiado más cosas, etcétera, etcétera. A los 2 años me llama mi tía de Bogotá y me dice, Joana, véngase para Bogotá, se quedas 15 días y a los 15 días se regresa, como para que tenga unas vacaciones. Yo listo, me fui para Bogotá. El caso fue que pues yo llegué a Bogotá, estuve con mi tía 15 días, 3 días antes de venirme, mi tía me dice, ¿por qué no hace una hoja de vida y si la llaman a trabajar se queda acá viviendo conmigo? Cuadramos lo de los gastos, cuadramos todo y em, dependiendo de cómo le vaya, pues vamos mirando qué se hace. Listo. Me pegué unas perdidas en Bogotá tremendas. Me dijeron, váyase en tal bus, el bus se baja en tal parte, y resulta que fui a dar por allá a Bachué y en realidad no tenía que ir a hacer nada en Bachué. Tenía que estar era en Boulevard Niza. Así que ya se imaginarán cuánto me perdí. El caso fue que, bueno, me perdí, regresé a la casa, al día siguiente volví, llevé la hoja de vida, me llamaron rápido a trabajar, me llamaron al día siguiente, me dijeron, ¿usted quién es? ¿Dónde vive? Tal cosa. Ah, yo soy de Medellín, ta, 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 ta. Ah, bueno, venga a la entrevista. Fui a la entrevista, me dijeron, pues, lo que preguntan todos los jefes. Al ver que era una paisa, pues me dijeron, no, pues es que los paisas son muy hábiles para muchas cosas, entonces usted ya está contratada. Yo, bueno, yo brinqué en un pie, en una pata, como se dice, porque pues me, me cayó súper bien el trabajo. La señora que me entrevistó era la dueña del negocio, se llama Guiomar. Es una señora así como medio hippie, con una cabellera súper larga, súper hermosa, con mucho conocimiento de los Estados Unidos, porque le gustaba mucho viajar a los Estados Unidos y traer productos de los Estados Unidos. Entonces el almacén de ella era muy novedoso porque tenía muchos diseños de los Estados Unidos. Em, entonces, pues esta señora vio que yo era muy tímida, que casi ni hablaba, que casi ni modulaba, y me dijo, no, mija, venga, yo la entreno porque usted, si no vende, me toca echarla. Entonces yo, listo, bueno, entonces ella me dijo, yo voy a ser el cliente y usted la vendedora. Damos clínicas de ventas, como las hacen ahora en las entrevistas. Ella me decía, bueno, mire, si preguntan por un short de tal talla, le da tal otra. Si preguntan por tal color, usted le ayuda a combinar el color con este otro. Si la blusa es así, entonces el pantalón tiene que ser así. Tiene que fijarse que las telas, que esta tela se llama drill, que esta tela se llama satín, que esta tela es dacrón, que esta tela es algodón, que esta otra tela, eh, pues sí, me enseñaba los colores, las telas, los estilos, sobre los precios, todo. Ella me enseñó absolutamente todo y con ella fue con la primera persona con la que yo aprendí a vender.
Como les digo, yo era muy tímida, entonces ella me decía todo, absolutamente todo, desde el buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego señora, que le vaya muy bien. Todo eso me lo enseñó a hacer ella. Entonces pasaba muchas veces que las señoras querían un pantalón talla 6, pero resulta que la señora era un talla 10 en realidad. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues les pasábamos el talla 6 para que se lo probara y que en realidad la señora se diera cuenta que no es talla 6, sino que era talla 10. Ella delante, la señora decía, "Ay, entonces páseme un 8", y uno le pasaba el 8 también. El 8 tampoco le servía. Ya uno sabía que la señora era talla 10. Con el tiempo ya uno, con mirarle las caderas a la señora, ya uno sabía si la señora era 10, 12, 8 o 6. Si eran las peladitas, pues las peladitas de 14, 15 años sí son talla 6. Pero ya una señora pues que tiene cierta edad y que es más robustica, ya uno sabía que era talla 10 o 12. Más que todo en los pantalones que son licrados y que son de pana. Sí, entonces eran pantalones divinos, pero a la señora el 6 no le quedaba. Por más que la señora fuera una señora operada, el 6 no le quedaba, porque es que el cuerpo de una niña no lo tiene la señora, eso es imposible. O sea, físicamente es imposible ponerle un pantalón de talla 6 a una señora que ya tiene pues un cuerpo mucho más formado. Para los hombres también había ropa, habían unas camisas muy bonitas y unos pantalones en drill muy hermosos. Entonces, pues allá aprendí a manejar las vitrinas, a manejar el cambio de los maniquís, la limpieza, todo. Aprendí a vender, aprendí también de seguridad, porque resulta, les voy a contar una anécdota. Resulta que el almacén de la señora era un almacén más o menos grandecito. Era esquinero, era un almacén esquinero y era grande. Entonces la señora en las fechas de promociones contrataba 12 mujeres y 2 hombres. Las 12 mujeres para vender y atender y estar pendientes y los 2 hombres para seguridad. Resulta que la señora, la dueña del negocio, me dijo, Joana, usted va a quedar encargada del negocio esta semana. Yo, listo, doña Guiomar. Ella me dijo, va a abrir a tal hora, van a entrar a tal hora, se quedan encerradas organizando, surtiendo de todo, y a las 9 abren. Abren, los pelados tienen que estar doblando ropa, pero poniendo cuidado para la vigilancia. Y las mujeres tienen que estar organizando, limpiando, etcétera, etcétera. Resulta que la señora me dijo a las 12 cierran para almorzar, pero los pelados almuerzan afuera y las mujeres adentro. Salimos a almorzar y desafortunadamente estos pelados se habían ido para un local vecino y se robaron un bus. Cuando llegó la señora Guiomar me dijo, abre a la 1 de la tarde, o sea, 1 hora para almorzar. Abre a la 1 de la tarde y yo estoy llegando más o menos a las 2. Cuando yo llegué, perdón, cuando ella llegó, había llegado una muchacha de un almacén vecino. Y entonces la muchacha decía que los pelados le habían robado, que le habían robado. Y yo, pero si yo no les he visto entrar nada raro. Entonces me dijo la señora Guiomar, hágame el favor y va y revisa los lockers, o sea, el lugar donde guardábamos las maletas. Y revisa las chaquetas, las maletas, todo. Bueno, pues sí, efectivamente, en una de esas chaquetas abollonadas que tenía uno de los compañeros, dentro de la manga de una de esas chaquetas, el compañero había metido el buzo que se robó. Entonces, bueno, hubo un complot ahí, al muchacho lo echaron, a los dos, los echaron a los dos. Y pues a mí me quedó la experiencia de tener que revisarles el bolso de entrada y de salida.
porque yo no podía dejar que eso pasara, porque muchas veces la señora Guiomar me dejaba cargada a mí. Y si yo dejaba que eso pasara, pues iba a ser un problema ya no para ellos solamente, sino para mí también. Bueno, allá aprendí de vitrinas, de inventarios, de vigilancia, de telas, cómo doblar la ropa en los almacenes. También aprendí esto de que hacen los de gestión humana hoy en día, pero que en esa época no existía gestión humana. Entonces la señora Guiomar había notado que había una compañera que siempre llegaba tarde. Desafortunadamente la tuve que echar porque si no me echaban a mí. Bueno, eso fue muy duro, fue muy difícil, porque era la primera vez que a mí me había tocado echar a alguien, eh, pero tenía que ser así. Bueno, duré 2 años allá hasta que se presentó una calamidad doméstica en mi casa y tuve que regresarme para Medellín. Ese fue mi segundo empleo, porque en realidad mi primer empleo o el primer empleo de las mujeres siempre empieza en casa. ¿Cuál es el primer empleo de las mujeres? Ya tienes 15, ya tienes 16, barre, trapea, tiende las camas, lava la ropa, cocina, hace esto y hace aquello. Además de que mi papá trabajaba en artes gráficas y llevaba a la casa parte del trabajo. Entonces, ¿qué trabajo hacíamos o qué trabajo hacía yo aparte del quehacer de la casa? Yo le ayudaba a mi papá a pegar bolsas, las bolsas de Bombonit. Bombonit es un almacén de cueros muy bonito, muy elegante. Y la empresa para la que mi papá trabajaba hacía las bolsas de Bombonit. Entonces mi papá se llevaba las bolsas de Bombonit para la casa y yo las pegaba y al día siguiente él las devolvía a la empresa. La labor mía era dejarlas bien pegadas para que cuando las entregaran, pues obviamente las pudieran utilizar, que son justamente las bolsas que hoy en día utiliza Bombonit para empacar sus productos cuando el cliente compra. Ese fue realmente mi primer trabajo. El segundo trabajo fue con la señora del almacén, donde tuve que echar a mi compañera. Eh, Después me vine para Medellín, volví a repartir hojas de vida, pero no hubo empleo. Entonces mi abuela me dijo, mi abuela tenía un local en el que funcionaba una tienda y el señor que había alquilado o que había cogido la tienda, pues ya llevaba muchos años, se llamaba Don Aníbal. Don Aníbal ya llevaba muchos años con la tienda, entonces decidió dejarla porque ya estaba muy cansado. Entonces yo cogí la tienda. Yo cogí la tienda con poquita plata. Duré 2 años en la tienda. En la tienda aprendí de pedidos, aprendí de inventarios, aprendí de billetes falsos, aprendí eh, que, que la rutina de un negocio es en tales horas se mueve, a tales horas no se mueve. Entonces, por ejemplo, la tienda era te levantas a las 3 de la mañana, a las 4 tienes que estar en la mayorista surtiendo, a las 5 ya tienes que estar otra vez en la tienda, porque a las 5:30 llega la leche, los huevos, las arepas. eh, Luego empieza la venta hasta las 9 de la mañana, a las 9 se para la venta, entonces mientras que se para la venta, tú vas y barres, trapeas, organizas, haces aseo, haces inventario, haces cuentas y así sucesivamente. Llegan las 11, las 12 del día, a las 12 empieza otra vez el movimiento de las ventas hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se para la venta, que ese es un tiempo libre también que te queda ahí para hacer lo que necesites hacer.
A las 5 de la tarde vuelve y se mueve el negocio y dependiendo de la fecha en la que estemos puede cerrar a una o a otra hora. ¿Por qué digo que a una u otra hora? Porque en las temporadas bajas pues puedes cerrar a las 10 de la noche tranquilamente. En las temporadas altas puedes cerrar a las 11, 12 o 2 de la mañana dependiendo de qué temporada sea. ¿Por qué 11 o 12? 11 o 12 porque si estamos en vacaciones o si están en vacaciones, los que están en vacaciones de las empresas o de los colegios, muchas veces a las 11 de la noche van a tocar la puerta para que le vendas algo. Entonces es mejor dejar la tienda abierta hasta las 11 en vacaciones. Ahora, si estamos en Navidad, la idea es que en Navidad la tienda se mueva hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque si vendes licor y si vendes cigarrillos, que son los productos que más dejan ganancia en una tienda, pues entonces debe cerrar a las 2 de la mañana porque en diciembre todo el mundo bebe, todo el mundo fuma, todo el mundo mecatea, todo el mundo compra. Entonces no se justifica que cierres a las 10 de la noche porque estarías perdiendo más o menos unas 4 horas de venta, ¿cierto? Hacia el otro día tengas que levantarte a las 3 de la mañana, en diciembre es mejor que cierres a las 2 de la mañana. Te cierras en diciembre a las 2, te levantas a las 3, vuelve y juega. Haces el mismo proceso. Te vas para la mayorista, surtes, vuelves a la tienda, recibes la leche, los huevos, el queso, las arepas, y vuelves y vendes hasta las 9 de la mañana, a las 9 vuelve y se para, bueno, en ese tiempo haces inventario, haces cuentas, revisas los productos, revisas fecha, organizas lo que tengas que organizar, a las 12 se empieza a mover otra vez, hasta las 2, de 2 a 5 vuelve y se para, y así se va repitiendo el proceso todos los días, ¿cierto? Entonces también se aprende de inventarios, de billetes falsos, de orden, se aprende de fechas, se aprende de cuáles son los productos que más dejan ganancia, cuáles son los que menos dejan ganancia, pero que se mueven más. Entonces, lo que es la leche, los huevos, las arepas, son productos que su ganancia son 50 pesos por paquete. Muchos ni siquiera son 50. Hay algunos que son 40 centavos. Entonces no te dejan mucha ganancia y aquellos productos que no te dejan mucha ganancia, pues no dejan mucha ganancia, pero como se mueven mucho, entonces dependiendo de la cantidad de ventas que tengas de ese producto, van a ser tus ganancias. Ahí ya no vas a ver por el porcentaje de venta, sino por las unidades que vendas. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, los granos sí dejan más ganancia, pero entonces hay que saber cuáles granos se mueven más, ¿cierto? El arroz se mueve mucho, los frijoles, las lentejas, los garbanzos más o menos, que hay personas que no les gustan los garbanzos. La sardina se mueve mucho. Hay muchas ganancias dependiendo del producto, ¿cierto? La gaseosa se mueve mucho, la gaseosa, hay una competencia muy grande, o al menos en esa época, yo creo que todavía la hay. En esa época y hasta hoy en día, la competencia entre Pepsi y Coca-Cola es muy grande, aunque pues actualmente ya existe la Bicola y existe otro tipo de productos, pero en la época en la que yo estuve en la tienda, se movía mucho la Coca-Cola. Sin embargo, venía pues el mercaderista o el vendedor de Pepsi, y pues uno trataba como de hacerle el empuje, como que bueno, vamos a vender más Pepsi porque le vamos a hacer la competencia a Coca-Cola, pero definitivamente habían personas que no, ya estaban acostumbradas a Coca-Cola, 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 y por más que tú le dijeras, no tengo Coca-Cola, solamente tengo Pepsi, entonces el cliente se iba porque él dijo, no, a mí la Pepsi no me gusta. Ah, ¿que por qué? Que porque es que la Coca-Cola es más dulce, la Pepsi es más simple. Entonces, la competencia entre productos era tenaz. O sea, tú ves competencia de productos en una tienda y en un supermercado. Se ven la competencia entre productos, pero, o sea, por montones, muchísimos. Ahí es donde tú aprendes de productos y aprendes cuáles son los mejores productos, cuáles son las mejores marcas también.
También hay productos que tú dices, uy, esto se vendió tanto en este mes, pero ¿por qué si es un producto que no gusta casi? Y resulta que hay meses en los que hay productos que en otros no se vende mucho, pero en ese mes sí se vendió muchísimo. Entonces, eso depende de mucho de eh, o sea, de los gustos de las personas, pero también depende mucho del conocimiento que tú tengas del producto, porque si tú sabes que el producto se mueve en tal fecha, entonces para esa fecha tú lo tienes que tener, porque si tú no lo tienes vas a perder venta. Y si pierdes venta, pues el negocio se va a ir de pique. Otra cosa que se aprende es la inversión, en qué vas a invertir, o sea, cuáles son los productos que más salen. Eh, yo recuerdo que mm, tuve una época en la que se vendía mucho y entonces yo empecé a hacer mucho pedido, mucho pedido. Entonces resulta, supongamos que supongamos llegaban los vendedores los lunes, pero el producto me llegaba el martes. O a veces, sí, o a veces llegaban los lunes y el producto me llegaba el miércoles. Entonces hubo una semana en la que las ventas estaban súper full. Entonces yo dije, yo no, pues si es la semana pasada las ventas estuvieron así, esta semana es posible que también sean así. Entonces yo qué hice, hice una cantidad de pedidos impresionantes, yo quería ver mi tienda bonita, surtida, yo me preocupaba mucho por surtir la tienda, más que todo por dejarla surtida, que la gente llegara y yo no tuviera que decir, ay, no tengo ese producto, porque entonces si había un producto que me faltara a mí, ese solo hecho era una razón para que el cliente se me fuera a otra tienda. ¿Por qué? Porque esa tienda en la que yo estaba ya estaba acreditada por 30 años. Tenía un crédito de 30 años. Y cuando don Aníbal la tenía, pues era una tienda que tenía de todo. Y yo había cogido la tienda solamente con 600.000 pesos. Entonces yo la iba surtiendo a medida que iba ganando, a medida que iba ganando, y si yo decía tal producto no lo hay, la gente se me iba para otra tienda. Entonces ahí fue donde las otras tiendas aprovecharon que yo no tenía ciertos productos para vender. Sí, eso pasa cuando uno no tiene el capital suficiente para meterle a un negocio que ya está acreditado por tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Mientras que don Aníbal ya tenía una tienda con, pongámosle, 10 millones de pesos de surtido, yo solamente la cogí con 600.000 y duré 2 años con la tienda. Entonces, en la tienda se aprende mucho de muchas cosas, de todo. Bueno, estuve 2 años en esa tienda, como te digo, aprendí de inventarios, aprendí de surtido, aprendí de productos, aprendí de ganancias, aprendí de que para esos negocios había que sacar unos permisos de la DIAN, de Cámara y Comercio, de que Cámara y Comercio te da un año de plazo para mirar si el negocio te da resultado y si el negocio no te da resultado. Pero si el negocio sí te da resultado, entonces al año Cámara y Comercio te empieza a cobrar unos impuestos y entonces tienes que empezar a ponerle nombre al negocio y pues, a dejarlo a nombre de una persona legalmente reconocida en ese papel que se está realizando. Bueno, el caso es que yo duré con la tienda 2 años, iba muy bien, pero a los 2 años me cansé. Me cansé y les voy a decir por qué, por el ritmo que manejaba. Yo sentía que estaba aprendiendo mucho de la tienda, yo sentía que ya a los 2 años había aprendido lo que necesitaba aprender, yo sentía que tenía que salir a estudiar para, para hacer otras cosas que me generaran más dinero, que me permitieran en un momento determinado poner, de pronto puede ser otra tienda, pero ya no con los mismos 600.000 pesos, sino con más plata. Porque es que un negocio, desafortunadamente, desde ahí, yo tenía por ahí unos 20 años. Desafortunadamente, desde ahí ya uno sabe
o uno se da cuenta que un negocio no es tan fácil, así es, negocio esté acreditado. Si tú no tienes para invertir, si no tienes el presupuesto que se necesita y el empuje y la raquera, el negocio se te va a ir de pique. Entonces, ¿qué pasó? Hice en esa semana varios pedidos, muchos, 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 y había un solo pedido que no alcanzaba a pagar. Al día siguiente yo hice las cuentas y las cuentas me daban para pagar todos los pedidos que había hecho, menos el de Coca-Cola. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Cerrar un momentico la tienda, coger mi anillito de 15 años, empeñarlo y pagar el, el pedido de Coca-Cola. Pero yo decía, por mi tienda, o sea, por mi negocio, yo lo quiero ver surtido, yo lo quiero ver organizado, yo no quiero que los clientes se me vayan porque no hay Coca-Cola y la Coca-Cola se vendía muy bien, entonces yo sé que de las ventas voy a poder sacar para recuperar mi anillito. Yo estaba muy contenta, pagué el pedido, yo recuerdo que ese pedido valía 80.000 pesos. Y recuerdo que ya después pues yo me cansé, yo dije no, no, no me quiero quedar aquí encerrada porque pues yo prácticamente me la pasaba todo el día en la tienda y la tenía que mantener cerrada, cerrada porque habían personas que se sentaban en un murito que había al otro lado de la calle y se sentaban a mirar para adentro, como a mirar quiénes entraban, qué pedían, cuánto vendía y todo. Y claro, después me mandaban a una persona con un billete falso o me mandaban a una persona que me robara. Entonces, em, pues ya yo me cansé como de ese ritmo, de que ni siquiera dormía bien, de que tenía que a veces que dejar de hacer ciertos pedidos porque las ventas todavía no eran tan altas como las que tenía de Don Aníbal, pues porque Don Aníbal ya tenía la tienda surtida desde hacía mucho rato y yo apenas estaba empezando con 600.000 pesos. A los 2 años yo pasé de tener 600.000 a casi 3 millones de pesos en la tienda. Pero entonces ya te podrás imaginar el proceso tan lento que iba, o las ventas tan lentas que iban, que para los 3 años yo ya, para los 2 años de estar ahí, yo apenas había aumentado mis pedidos en 2 millones y pico, ¿cierto? Fuera de lo que ya, de la plata con la que había iniciado, que eran 600.000. Entonces yo quería estudiar algo más, algo diferente, yo quería aprender de otra cosa o aprender algo que me sirviera para después poner un negocio que me sirviera. El caso fue que salí de allí, eh, ya me quedé, descansé un tiempo, después me dijo un tío mío, vea, en Serviindustria, ahí están necesitando una persona para que haga de degustadora, usted se le mide, y yo le dije, pues sí, pero explíqueme qué es eso. Entonces, pues él me dijo, vea, vaya a Servindustria, pregunta por doña Lía, creo que se llamaba la señora, porque ya no está. En Servindustria es una temporada en la que contratan más que todo hombres, pero había una vacante para una mujer como degustadora en la empresa Mr. Pan. Mr. Pan tampoco existe hoy en día, pero era una empresa muy buena, un producto muy bueno, buena calidad, buen sabor, buen olor. Y pues eso eran ventajas para mí porque la labor mía allí empezó siendo degustadora, entonces me tocaba poner en práctica lo que doña Guiomar me había enseñado en el almacén de ropa, y esta vez ya no con ropa, sino con un producto alimenticio. Entonces, cuando doña Guiomar me decía, buenas tardes señora, bien pueda, en qué le puedo ayudar o qué está buscando o qué producto se quiere medir, ya esta vez era, buenas tardes señora, bien pueda. ¿Qué producto busca? Me permite, le doy la degustación de mi producto, se llama Mr. Pan. Es un producto suave, buen olor, buen aroma, perdón, buen aroma, buen sabor, buena calidad, y es un producto que tiene mucha variedad porque tenemos el pan tajado, tenemos el pan leche, tenemos las tostadas, tenemos el pan navideño,
Y es un producto con buena fecha de vencimiento, tiene corteza, y la invitamos para que de pronto a veces habían promociones, entonces por comprar eso usted está llevando tal cosa, sí, cositas así por el estilo, eh, son lo que se hace cuando se es degustadora. Entonces a la gente le gustaba mucho porque yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no paraba de hablar, pero yo era porque me preocupaba porque mi producto se vendiera, porque pues la labor mía era de hacer degustaciones, yo no era la encargada de las ventas, era hacer degustaciones, pero a mí me medían por las ventas. Entonces, supongamos, si la empresa mandaba 5 canastas de pan tajado, pues yo esas 5 canastas las tenía que vender en un día o máximo dos, porque al segundo día pues ya llegaba más producto. Entonces, afortunadamente hoy en día la empresa no existe, pero también fue una empresa en la que aprendí muchísimo, aprendí de todo lo que se hace en un supermercado, porque pues en el supermercado no es exactamente igual al almacén, son parecidos, más no iguales. Pero pues lo que aprendí en el almacén me sirvió mucho para empezar como degustadora. Entonces, ¿qué hice? Bueno, le hablaba a la gente de las características del producto, del precio, y pues algunas veces había que hacer como una comparación con otros productos. En ese tiempo, mi principal competencia era Bimbo y Comapan. Bimbo y Comapan eran la competencia directa de Mr. Pan. Ah, y Colpan también. Y Colpan también era competencia directa pero digo que la más directa era Bimbo, porque Bimbo era un producto que estaba tratando de arrasar con las ventas de todos los panes, más sin embargo, en la época en la que yo estuve no lo lograron porque a mí me fue re bien. Puse todo lo que era posible de mi parte para que el producto se vendiera. Hice todo lo habido y por haber. Si se dañó el malacate, yo subía las canastas caminando y las tenía que subir a veces desde un sótano que quedaba 3 pisos abajo. Otras veces pues la bodega quedaba ahí cerquita, eso depende del almacén al que me mandaban a Carrefour, a Carullas, a Éxitos, pero entonces yo recuerdo que en el almacén en el que más vendí fue Carrefour, creo que era el de la 65, y yo me acuerdo que cuando yo llegué a la empresa, la jefe estaba feliz y me dijeron, nos llamaron a felicitarnos porque tiene una excelente degustadora. Ya vendió todo el pan que le trajeron, tráigale más, tráigale más producto porque ya vendió todo el que había traído. Entonces, eso fue muy bueno para mí porque eso me permitió que me ascendieran a mercaderista. Yo terminé la sección de degustadora, que fue más o menos como de casi un mes, y al mes me ascendieron de mercaderista. Es más, yo creo que fue como un poquito más. Y al mes me ascendieron a mercaderista, más o menos al mes o a los 2 meses me ascendieron a mercaderista. Ya siendo mercaderista, pues ya no tendría, ya no, ya la labor era más enfocada en otras cosas, en que limpiar la góndola, organizar la bodega, sanear el producto, hacer saneamiento del producto, volver a hacer, a ti que, pues, esto tiene un nombre, pero creo que se me pasa en este momento, el hecho de poner los tiquetes, los precios, eso tiene un nombre específico, pero en este momento no lo recuerdo. Em, Tenía, bueno, sí, cambiar los precios o actualizarlos más bien, estar al día de que los PLU tuvieran una actualización correcta, estar pendiente de las ofertas, por ejemplo, si el pan ayer estuvo a 5.000 y hoy está a 4.000, corra a cambiar el precio porque si no, no va a vender.
eh, también que la bodega estuviera bien surtida, bien organizada, que las góndolas estuvieran bien limpias. También me felicitaron por eso, porque mis góndolas eran muy aseadas. Yo siempre me llevaba un trapito rojo y llevaba una vasijita con jabón. Yo llevaba dos trapos, un trapo para jabonar y un trapo para limpiar, para quitar el jabón. Y mis góndolas siempre eran unas de las góndolas más limpias. No voy a decir que las únicas porque pues habían compañeras de la competencia que también eran muy aseadas, pero las mías eran muy aseadas y muy bien surtidas. En una de esas épocas me llamaron a decirme precisamente eso, que había eh, tenido un buen desempeño como mercaderista también. Entonces ahí empezaron a ver la opción de que yo reemplazara a la secretaria. La reemplacé en tres o cuatro ocasiones en las vacaciones. O sea, yo hacía de degustadora, perdón, de mercaderista todo el año y en las vacaciones de la secretaria me pasaban al puesto de ella. Al principio fue un caos completo. Yo me enredé porque todo lo que ella hacía lo hacía no era digital sino manual. Y uno se equivocaba mucho y si tú te equivocabas entonces el de facturación se equivocaba y si se equivocaba el de facturación también se equivocaba el de despacho y si se equivocaba el de despacho también se equivocaba el que recibía ya o más bien el que recibía ya no recibía el pedido porque el pedido estaba mal despachado. Entonces, y había que hacer pedidos, telemercadeo, había que manejar agenda, había que eh, estar pendiente de los pagos de los vendedores, estar recibiéndole también plata a los vendedores. Eh, Había muchas cosas que hacía la secretaria. La secretaria era una todera ya increíble y pues a ella me enseñó mucho. Yo me acuerdo que se llamaba Yolima. No sé, Yolima, dónde estés ahora, pero pues muchas gracias por enseñarme lo que me enseñaste. También a mi primera jefa, eh, doña Guiomar, también muchas gracias por eso. Em, Luego de Mr. Pan, bueno, ya salí a, a realizar otras cosas diferentes. Ya entré a UNE, me quedé un tiempo sin empleo, la verdad. Me quedé un tiempo sin empleo, luego entré a UNE. En UNE también mi desempeño fue muy bueno, era puerta a puerta. La verdad, lo maluquito de puerta a puerta es el ambiente, el calor. El calor te golpea mucho y hay que estar todo el tiempo en la calle de una puerta a otra. Lo maluco también de la calle es que tú golpeas las puertas y la gente te insulta, te trata mal. Eh, yo trabajaba para UNE y había gente que quería tener el triple play, que en esa época le decían triple play, pero nosotros le decíamos el paquete de tres porque triple play para nosotros era una cosa y tenía una cierta diferencia con otro producto. Y, o sea, muchos querían tener telefonía, televisión e internet, entonces uno aprovechaba esa necesidad que ellos tenían y les explicaba completamente. Muchas veces mis compañeras me decían, pero ¿cómo haces para vender? Y yo pues explicándole los productos. Pero es que yo se los explico y a mí no me compran. Y no, pues es que usted tiene que mirar cómo se lo está vendiendo. Entonces me decían, es que explíqueme, Joana. Y yo pues mire, vea, usted va, le toca la puerta, buenas tardes señora, ¿cómo está? Soy Julanita de tal, vengo de un EFM Telecomunicaciones, mi labor es ayudar a que la comunidad en general adquiera nuestro producto. El producto consta de estas y estas características, tiene este y este precio.
pues la telefonía ilimitada, la televisión con canales adicionales, el internet ilimitado, cosas así, o sea, explicarle bien los productos porque pues muchas veces la gente no decía bien el producto o uno sí se les decía bien el producto, pero la gente no le ponía mucho cuidado a uno. Entonces después de que le llegaba la factura decían, ay, pero es que usted me dijo que el producto valía tanto y resulta que me llegó tanto en la factura. Y entonces uno pasaba y le decía, señora, ¿se acuerda que yo le expliqué que durante 3 meses el producto le iba a llegar a tal precio y después de esos 3 meses el producto le llegaba a tal otro y usted me dijo que sí? Ay, pero ¿cómo así? Yo no entendí eso, que no sé qué. Y uno, señora, pues yo le expliqué muy bien y usted estuvo de acuerdo. Ahí está el contrato firmado. En ese caso, muchos de los contratos eran por teléfono. O sea, ahí está la grabación de la llamada en donde usted está diciendo a todo que sí. Y entonces ahí ya no había nada más que hacer. O sea, si la persona se quería retirar, ya tenía que hacer un proceso diferente para retirarse. Entonces, pues la cobertura de UNE fue muy grande, tan grande que UNE contrató más o menos al inicio, contrató un promedio de 6.000 empleados, 6.000 personas en la calle atendiendo puerta a puerta. Entonces, eso quiere decir pues que la cobertura era enorme, había muchas opciones de venta. Había obviamente también espacios en los que no había cobertura y pues a algunos era posible abrir la cobertura rápido, en otros no, en otros la cobertura se podía demorar 1 año, 2 años o puede ser que nunca la pongan porque eso dependía de la cantidad de habitantes que necesitaban el producto en ese momento. Entonces, mientras hubo una cobertura amplia, habían ventas, habían muchas ventas, demasiadas. Las ganancias de nosotros fueron increíbles. UNE nos trató como reyes, podría decir yo, porque nos daban transporte, nos daban alimento, nos daban souvenirs, nos daban chaquetas, morrales, cuadernos, lapiceros, nos daban capacitación, una capacitación extraordinaria que, mejor dicho, nadie puede decir o quejarse de esa capacitación, diría yo. Teníamos también una enorme capacidad para, em, para hacer la venta. O sea, después de que te dan esa capacitación, te tratan como un rey, te dan el mapa de la cobertura, te llevas un teléfono donde puedes hacer ventas telefónicas en las que obviamente pues la venta telefónica quedaba grabada y eso era válido como contrato. Pero desafortunadamente también, como les digo, en todos los empleos hay pros y hay contras. Y el contra de este empleo era que algunos de los compañeros que no vendían mucho hacían fraude, porque como tú llamabas a la señora y si la señora decía sí, 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 entonces eso quería decir que ya la señora estaba de acuerdo en que le pusieran el servicio. Y resulta que algunos compañeros o algunas compañeras en este caso eh, pusieron a alguien a llamar, mejor dicho, se hicieron, a ver cómo, o sea, pusieron a alguien a que se hiciera pasar por cliente en la llamada y fueron y le pusieron el servicio a la señora. La señora le dijo al jefe, pero es que yo ese servicio no lo recibí, yo no firmé contrato con esa persona. ¿Cómo así? ¿Pero qué pasó? Pero si la llamada está ahí. Y la señora dijo, pero no soy yo. Yo no soy la persona que está hablando en la llamada. Hágame el favor y me da la copia de la llamada grabada, la fecha, la hora, el día
Y efectivamente buscaron la llamada. Sí aparecía una persona con esa dirección diciendo que aceptaba todo, pero cuando hicieron el estudio, eh, la voz no era la de la señora. Así que descubrieron que la compañera eh, había hecho fraude y fue a la cárcel, hasta donde tengo entendido. No sé si fue real el que la llevaron o no a la cárcel, pero a mí, a mis oídos llegó el que la llevaron a la cárcel por fraude. Entonces, aquí es donde uno aprende como de moral, o sea, qué tantos valores tienes que hacen que no necesites eh, recurrir a un delito para ganarte tu comida, para ganarte tu plática. Eh, a muchos nos fue muy bien. Ya después UNE, pues a medida que se iba acabando la cobertura, iba sacando personas, pero no porque las personas todas fueran malas, sino porque la cobertura ya no había cobertura en muchas partes, entonces ya se fueron quedando con las mejores personas o con las más hábiles, con las que tenían más potencial y fueron sacando a las otras. A mí, yo recuerdo que casi todos mis compañeros salieron más o menos unos 3 meses, no, como 4 meses antes de yo salir. A mí me sacaron por cobertura, porque yo no, el lugar en el que me pusieron no había cobertura y pues había que abrirla y la cantidad de personas que tenían necesidad de la cobertura eran muchas, pero eran personas con muy bajo presupuesto. Eran personas que si tú les abrías cobertura y les ponías el servicio, corrías el riesgo de que esas personas usaran el servicio y no lo pagaran porque eran personas que no tenían recursos para sostener ese servicio. Bueno, después de UNE, yo salí como a los 6 meses más o menos. Llegué a Home Center. En Home Center trabajé para una empresa que se llama Regia, que es de persianas. Aprendí mucho de persianas también. Aprendí a poner una persiana. Aprendí de los materiales de las persianas, aluminio, plástico, imitaciones de madera, la roller duo, el blackout, el panel. Son cositas que se van aprendiendo de empresa en empresa, siempre va quedando un aprendizaje. Eh, Allí también me iba muy bien, el pago era muy bueno, también nos atendieron como reyes, nos llevaban ¿cómo se llama esto? A convenciones. Me llevaron a una convención a Bogotá, o sea, regresé a Bogotá después de tantos años. Me llevaron a una convención a Bogotá y en Bogotá, en, en Bogotá nos enseñaban del producto, de cómo manejarlo, del cliente, de, del Mystery Shopper, que es una prueba que le hacen a los vendedores de forma incógnita, pero pues ya todos los vendedores sabemos que nos hacen eso, entonces ya no tenemos el mismo miedo que antes porque pues ya tenemos conocimiento en ventas y ya sabemos que en cualquier momento puede llegar un jefe de la empresa que no conocemos con una camarita en la camiseta o en el saco y haciéndonos preguntas como si fuera un cliente, pero que en realidad es un jefe probando a ver qué tan bueno eres y qué tan hábil eres para la venta. Entonces, también me trataron súper bien.
Nos dieron estadía, nos pagaron los pasajes en avión, nos dieron estadía en un hotel, buenísimo, excelente. Nos hicieron pues obviamente una semana de conocimiento sobre producto y servicio. Y también terminamos, eso fue en diciembre. Como era diciembre, pues ya creo que fue el 7 de diciembre, nos llevaron a ver Alumbrados de Bogotá, que en esa época era un pesebre gigante donde los personajes eran reales, personajes eran personas reales. Y nos llevaron a Andrés Carne de Res, un restaurante muy conocido. Aprendí sobre el producto, sobre cómo limpiarlo, que es una de las preguntas más comunes en los clientes cuando llevan una persiana. Dicen, ay, sí, yo la quiero, se ve súper bonita, pero ¿y cómo la limpio? Y una señora puede utilizar la aspiradora. Puede usar la aspiradora durante tanto tiempo y ya al tanto tiempo puede usar este y este producto que le permiten tener eh, mayor limpieza, menos polvo eh, y así, cosas así por el estilo. ¿Cómo colocarla? Colocarla era un poquito complicado, pero ahí fue la primera vez donde yo aprendí a manejar un taladro. Porque resulta que las estanterías de Home Center son estantes muy grandes y son de hierro. Entonces en esos estantes de hierro yo tenía que poner a exhibir las persianas. Y eso solo lo podías hacer si manejabas taladro. Entonces obviamente el personal de Home Center me decía, le voy a enseñar a manejar el taladro porque yo no le voy a poner la persiana. Usted la tiene que poner y si no, entonces mire a ver qué hace. Entonces sí o sí había que aprender a manejar el taladro. Ahí no había más de otra. Bueno, después de Home Center me quedé, ahí sí fue donde me quedé por ahí unos 3 años en mi casa. No había trabajo por ningún lado, nadie me llamaba. Yo enviaba las hojas de vida y no me llamaban, ni siquiera me llamaban. Em, Luego de Home Center, bueno, como no me llamaban, después de 3 años yo monté una papelería pequeña, pero la papelería no dio resultado porque el lugar en el que vivíamos no pasaba mucha gente, entonces no había mucha venta que digamos, así que la tuve que quitar. Ya de ahí yo me fui para el Carmen de Viboral, porque mi abuela ya se había ido para el Carmen de Viboral, porque médicamente en Medellín ya no podía estar porque tenía psoriasis, que es una enfermedad muy, muy maluquita, y ella se fue para el Carmen para mejorarse y todo esto, pero entonces allá falleció después de más o menos unos 3 4 años. Sin embargo, pues cuando yo llegué y me llevé mi papelería para allá con mi mamá, pero nosotros estábamos en un tercer piso. No podíamos en un tercer piso montar un negocio, pues eso era muy difícil. Em, Me quedé un tiempo también allá sin trabajo. Yo ya estaba desesperada, no sabía qué hacer, no le podía ayudar a mi mamá. Después empecé a trabajar otra vez en cultivos de flores. Eh, Empecé a trabajar en un cultivo de flores que se llama Isabelita. Aprendí a armar los buquets. Eh, es un poquito engorroso porque la mano se te abre, con el tiempo se te abre la mano porque tú tienes que
tener, o sea, dependiendo de la cantidad de tallos que sostengas con la mano la tienes que ir abriendo y abriendo. O sea, tú empiezas con uno o dos tallos y si el ramo tiene 20 tallos, entonces tú tienes que forzar la mano y sostener los 20 tallos con esa mano. Entonces, muchas veces la mano se le abre, como estábamos paradas, entonces nos cansábamos de estar paradas. Sin embargo, fue muy chévere porque pues aprendí de flores, aprendí los nombres de las flores, aprendí a armar los buquets. Nos explicaban cómo se podían armar, en qué casos llevaban las margaritas, en qué caso llegaban los pompones, en qué caso llegaba el girasol, en qué casos llegaban los claveles. Em, También hay una flor blanca que es muy bonita y es muy elegante. Y aquí le decimos cartucho, pero allá ellos le decían otro nombre. Em, Allá duré muy poco porque era por temporada. Fue un trabajo de temporada. Y pues allá desafortunadamente pasó algo en la empresa. eh, Iban a matar a una compañera y yo era la encargada del bus porque, o sea, yo era la encargada de dar un informe sobre lo que pasaba en el bus. Y entonces yo llamé a mi jefa por la noche y le dije, vea, Julanita no hubiese vino en este bus porque la iban a matar. Y resulta pues que las personas que iban a matar a esa persona, em, al otro día fueron y no sé qué le dijeron a la jefa y pues yo había salido en el momento en el que ya se terminó pues el periodo de... Pero ya después para reingresar, al reingresar me di cuenta que las personas que iban a matar a la compañera habían convencido a la jefa de que ellas no habían tenido la culpa, de que ellas no iban a matar a nadie y no sé qué otras cosas dijeron. Entonces cuando yo llevé otra vez la hoja de vida para la segunda temporada, ya no me contrataron, no sé por qué, me imagino que fue porque yo hice el reporte, yo fui quien hizo el reporte de decir que ellas iban a matar a la compañera y pues la jefa decidió creerle más a las muchachas que iban a matar a la compañera que a la compañera y a mí. Entonces, por eso no pude seguir trabajando allá, pero después trabajé en una distribuidora de productos que tenía ¿cómo se llama eso? Un almacén de estos de remates y trabajé como 15 días ahí porque era también temporal. Luego aprendí a hacer pizzas en un restaurante de pizzas sencillito, allá solo se hacía pizzas y ya. Es súper fácil, no es tan complicado como uno se lo imagina. Eso sí tienes que medirle el tiempo a la pizza porque se te pasa un minuto más y ya la pizza está quemada. Eso, o sea, tienes que preparar la masa. Muchas veces ya la masa la venden preparada. Preparar la masa, armarla, hacer el circulito, echarle los productos encima, las salsas, el tomate, el pepperoni, todo lo que le vayas a echar. Y cuando la vas a meter al horno, inmediatamente empieza a contar 3 minutos. La pizza solo se demora 3 minutos. Si tú te pasas de los 3 minutos, ya la pizza se te quemó. Entonces, ahí aprendí de pizzas. Luego trabajé en un almacén que se llama American Tennis. En American Tennis yo pues obviamente trabajé como vendedora también. Allá los tenis eran de marca, eran muy eh, clase alta por decirlo así, o sea, eran costositos. Entonces no era tan fácil venderlos porque pues la gente decía, uy, pero 300.000, ¿yo qué le voy a meter 300.000 a unos zapatos? Pero no le decía, vea, tiene esos, son originales, están hechas en este y este material, le puede quedar por cuotas, cuotas de tanto, dígame a cuántas cuotas se lo dejo. Y pues entonces la gente decía así,
déjemelos a 10 cuotas, a 5 cuotas, a una cuota. Entonces se llevaban 2, 3 pares de zapatos. Uno no la creía porque uno decía, uy, pero esa gente tiene para comprar zapatos de 300.000 pesos, mientras que yo escasamente llegaba a los 100.000. Entonces uno se asombraba pues de que las ventas sí se dieran. Pero sí, fue muy bueno. También aprendí de zapatos, aprendí de tallas, aprendí de marcas, sobre todo de marcas, porque es un almacén muy marquillero. O sea, puros Vans, puro Diesel, puro Vélez, puro Skechers, solo marcas de alto presupuesto. Em, También allá, pues digamos que no fue más lo que aprendí, sino lo que practiqué. Que de bodega yo ya sabía de bodega, de almacén yo ya sabía de almacén. De, de caja no tanto, pero entonces ahí fue la primera vez que yo vi cómo funcionaba un programa contable, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero había un programa contable que ellos tenían. Y pues ahí fue la primera vez donde vi cómo se manejaba un programa contable, porque pues en mi primer empleo yo llegué a manejar caja, pero no con plan contable, no con programas contables, sino la registradora normalita. Mm, em, en American Tennis era muy bueno porque se aprendía de marcas y de materiales, pero el resto ya lo sabías, o sea, ya era como esa etapa de los trabajos en los que uno dice, esto yo ya lo sé hacer. Entonces, más sin embargo, pues ellos decían que no les gustaba como yo vendía. Entonces yo dije, ¿cómo así que no les gusta como yo vendo? Si yo vendo es diciendo las características del producto, explicándole a la gente cómo lo pueden pagar, haciendo que el cliente se lo mida, ¿cierto? Pero ellos decían que no. Y pues yo también vi en ellos algunas cositas que pues que no me favorecían mucho, que era más que todo por asuntos de transporte. Entonces, pues ahí duré 3 meses y ya. Luego de American Tennis salí para otro cultivo, porque pues en el Carmen de Igual el trabajo más que todo era en cultivos. Allá aprendí a sembrar, o aprendí, no vi cómo se siembra, porque yo lo intenté y sembré, de hecho sembré, pero por ahí tengo una foto donde estoy sembrando. Pero cuando el terreno es oblicuo, no es recto, sino que es oblicuo, es durísimo porque tú tienes que luchar contra la gravedad y tu cuerpo tiene que estar todo el tiempo en cuclillas, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y lo único que capté ahí fue un dolor de columna tenaz, un dolor de columna impresionante que yo dije, no, yo este dolor no me lo aguanto ni por el berraco. Entonces el señor del cultivo pues tenía otro cultivo donde estaba la mamá. De ahí del sembrado me mandaron para el otro cultivo, donde había que hidratar hortensias. Yo no sabía hidratar hortensias tampoco, no tenía ni la más remota idea. Pero pues todos los trabajos tienen su técnica y la técnica de esta gente es brutal porque tienen que tener una velocidad impresionante porque a ti no te pagan por el tiempo que estás ahí, sino que te pagan la cantidad de hortensias, de ramos de hortensias que hidrates.
Entonces tenías que llegar, coger una bolsita con agua, meter las hortensias y con esta mano envolver un cauchito, y ese cauchito muchas veces se reventaba y tenías que hacerle así rápido, no le podías hacer despacio, tenías que hacer rápido, y a ti te iban contando cuántas hortensias hidratadas llevabas. Y si tenías 100 hortensias hidratadas, pero tenías que tener 500, ya perdiste el año. Ahí no te pagan mayor cosa, porque te pagaban era por hortensia hidratada. Entonces tú tenías que aprender la bolsita con agua, metes la hortensia y súper rápido. Era súper, súper rápido. Y ponla en el balde. Y ponías la hortensia en el balde. Entonces tú tenías 20 baldes, supongamos, tenías 100 baldes y te daban media hora para hacer esos 100 baldes. Y si en esa media hora no tenías esos 100 baldes listos, ya perdiste el año, porque ahí ya no se podía hacer nada, porque allá ellos pagan es por cantidad, no por cantidad y por calidad, más no por tiempo. Entonces de ahí yo dije, no, esto no es para mí. Yo, muy lindas las Flores, porque a mí, de hecho, mi apellido es Flores. Le estaba haciendo honor a mi apellido, pero desafortunadamente ese no es el fuerte mío. Pues, o sea, no, ni sembrado ni hidratado. O sea, no, no es mi fortaleza. Entonces ya salí de ahí, eh, y pues aprendí a hidratarla, sí, pero no con la velocidad que ellos querían. Eh, ya salí de ahí y entré a un almacén. Había una chica, es más, hay una chica, se llama Juliana. Es una diseñadora espectacular, diseña ropa para jóvenes, pero lo mejor de lo mejor que yo he visto en diseños. Y tiene unos diseños de unas chaquetas espectaculares y una ropa genial. Y me dio la oportunidad, yo me sentí halagada, la verdad, el hecho de que ella me hubiera dado ese empleo, porque ella me dio el negocio, o sea, yo quedé encargada del negocio. Ella obviamente administraba, la administración la hacía ella, lógico, pero yo abría, yo cerraba, yo surtía, yo etiquetaba productos, yo empacaba productos, yo manejaba la caja, yo hacía en Excel, hacía facturas, recibos, notas. Por ejemplo, allá ella no tenía todavía facturación, entonces yo hice un sistema, pues un sistema no, hice un diseño de factura, y entonces el cliente que me decía, ¿y la factura? Entonces yo decía, claro que sí, señor, un momentico, y entonces en el sistema de Excel, en Excel yo ponía la factura que la hacía, pues la factura de la persona, y se la mandaba por WhatsApp. O sea, no la hacíamos física, sino digital. Eh, yo vendía, yo organizaba el almacén, yo hacía el aseo, yo manejaba la caja, eh, yo surtía los productos, yo le daba informes a ella del inventario, cosas así por el estilo. Eh, entonces, pues ahí pues me pareció muy chévere, porque ya me permitió hacer muchas cosas, me permitió practicar lo que yo ya sabía. Em, Sin embargo, pues ahí la razón de mi salida fue otra. Fue que pues ella me dijo, hágame una carta de las cosas que usted considera que, que se pueden mejorar acá, o que o que usted necesite para poder hacer su trabajo bien.
Entonces, pues yo le hice una carta con, con un listado de cosas que se necesitaban. Sin embargo, ella cuando vio la carta, pues dijo, no, pero entonces yo no le estoy dando a usted la garantía o la o el o no le estoy dando las herramientas que usted necesita para hacer su trabajo. No podemos trabajar más. A mí me dio mucha tristeza, mucha, demasiada, porque pues era un buen lugar, era un buen sitio, tenía muchas ventajas. Era un lugar donde yo ya estaba, o sea, yo ya estaba en un sitio en el que yo decía, aquí me quiero quedar por muchos años. Pero pues ella, en esa época, ella, no sé si todavía, pero ella con el novio eran los que administraban el negocio. Y pues cuando ellos me dijeron, a ella le pareció súper bien que la forma como yo vendía, ella decía, no es que usted vende re bien, es la mejor vendedora que yo he tenido. Y yo le dije, pues es que esa experiencia, porque yo ya he trabajado en muchas partes. Pero entonces al ver ella que el listado que yo le hice, ella me dijo, no, entonces yo no le estoy dando las garantías o lo que usted necesita para trabajar bien, entonces no sigamos trabajando. Cuando me dijo eso, yo me puse a llorar. Me pareció pues que no era ni la razón por la que me debía echar, porque pues al fin de cuentas ella había sido la que me había pedido la carta. Ella me dijo, hágame un documento, una carta donde me diga qué necesita usted para trabajar bien. Y pues yo le dije, por ejemplo, un programa contable, y ella no tenía programa contable. Le dije, bueno, no recuerdo ni siquiera ya qué otra cosa le dije. El caso fue que pues yo le hice la lista. Y cuando ella vio la lista, ya dijo, no, yo todavía no puedo hacer eso. Entonces yo le dije, pero es que usted me dijo que hiciera la carta. Yo se la hice. Y usted me dijo que las cosas que iban a estar ahí era para irlas poniendo poco a poco, para mejorar poco a poco. Pero entonces ella se vio como, no sé si fue como atacada, no sé cómo se sintió, pero pues a mí me dio mucha tristeza que me echaran de ahí, porque ese era un trabajo en el que yo decía, ay, me quiero quedar mucho tiempo. Pero entonces ahí viene esto de que, de que los lugares en los que uno ya se siente seguro, confiado, pero muchas decisiones no son de nosotros, sino de otras personas. Entonces ahí no podemos hacer nada más. Bueno, de ahí ya yo me vine para acá, para Bello otra vez, del Carmen para Bello, y ya trabajé. Mi último empleo fue aquí en una distribuidora de pollo y pescado. Eh, al principio todo fue muy bueno. A mí me contrataron, me dijeron, venga, trabaje. Empecé a trabajar, ella me explicó cómo se hacía todo, porque yo nunca había picado pollo, nunca en mi vida había picado pollo con una chuela. Entonces ella me enseñó a picar pollo con una chuela y me enseñó a filetear pechuga con un cuchillo de postres. Entonces fueron cosas muy buenas, pero pues también había como cosas maluquitas. Entonces, más que todo, este era un empleo en los que los encontrones no eran directamente con la jefa, sino con una compañera de trabajo, una venezolana. Pues no es por hablar mal de los venezolanos, pero eh, pues yo considero que si tú te vas a un país a que te den trabajo porque en el tuyo no te lo dan, por lo menos deberías de tratar bien a las personas que viven en ese país. Y pues esta chica a mí me trataba mal, no me gustaba la forma como me hablaba, como golpeado todo el tiempo, como creyendo que ella es la mejor, porque no importa si sea mejor, pero, o sea, pero la forma en que me trató no me gustó. Entonces tuve inconvenientes con esa persona. Y, mm, y ya luego pues yo trabajé 3 periodos con ellos.
Y ya luego pues sí tuve dificultades con la jefa porque pues ella no tenía el negocio como que muy legalizado, entonces no me podía pagar prestaciones sociales, no me podía aumentar el sueldo y, y pues ya uno a esta edad, ya uno no busca que le paguen el mínimo, sino que le paguen un poquito más, ya uno sabe hacer cosas que no son necesarias de que se la expliquen, o sea, ya después de hacer todo el recorrido que hice, yo creo que ya sé vender más de lo que muchas otras personas creen. Em, y sin embargo, pues no, se presentaron las cosas así. Eh, ya llevo 6 meses sin trabajar y pues la idea mía mm, es montar un negocio otra vez porque ya bueno, se me escapó contarles que ya he puesto, ya he hecho negocios 5 veces. La primera fue en la tienda, la otra fue en Machado, donde les dije que puse una papelería, pero que no pasaba mucha gente. Esa es otra. En Pereira también estuve, se me pasó eso. En Pereira también estuve, pero con un almacén de desechables. Esa sí la dejé por cuestiones familiares. Tuve una fotografía, una papelería con fotografía. Allá me salí por las Bacrim, me amenazaron de muerte. Me dijeron que si no me iba del barrio me mataban por no pagar vacuna. Entonces me tocó irme del barrio. Bueno, el periodo en el que estudié fue entre UNE, cuando salí de UNE y antes de entrar a Home Center. Estudié técnica en diseño gráfico, envié hojas de vida a muchas partes para trabajar en ello, pero las empresas dicen o tienen este dicho que es: no nos gustan los estudiantes del SENA porque los estudiantes del SENA salen mal preparados. Así es como dicen los empresarios, entonces pues no tuve muchas oportunidades de practicar lo que aprendí, excepto las veces en las que lo hago independiente, que no son muchas tampoco. Y ya, como les digo, ahora llevo 6 meses sin trabajar, con la idea de poner un negocio, de trabajar también aquí con esto de YouTube. Y pues a lo que quería ir con todo eso es que mirar todas las posibilidades que habían de empleo, pero al mismo tiempo todas las opciones que tienen los empresarios para sacarnos a la calle. Sin embargo, también hay que reconocer que gracias a ellos aprendemos muchas cosas. Entonces, la idea es mirar que a pesar de todas esas cosas, a pesar de todos esos tropiezos que tenemos en la vida, también hay muchas, muchas oportunidades. Ahora, lo que quiero recalcar es que, pues, a veces, por ejemplo, los contratos, el tipo de contratos que se hacen en las empresas no son los más adecuados, porque pues un contrato temporal no te da mucho de qué aprender. Muchas veces en una empresa entras sin saber nada, sales aprendiendo algo, pero también sales con la necesidad de seguir aprendiendo. Y si no aprendes algo más, te quedas estancado. Y si te quedas estancado, entonces no vas a salir adelante. Eh, entonces, muchas veces uno dice, pero ¿por qué voy a aceptar un empleo donde no voy a tener prestaciones sociales? Un empleo donde solamente voy a trabajar 15 días. Ah, bueno, se me escapó uno. Esquetos. Después de que salí de, no, sí, de que salí de Isabelita, em, hice otra vez de degustadora en Esquetos.
Es que esto lo maneja una temporal de Bogotá. Pues ahí era solamente la degustación por unos días. Era con un yogur griego. Es que entonces es un yogur griego que yo creo que ya muchos conocen, que es de clase media alta, pero que pues ya está también en todos los supermercados. Y pues ahí sí fue degustación por unos días y ya, nada más. Entonces, pues bueno, oportunidades sí hay. Es cuestión de que tengas la berraquera para aprender muchas cosas. Pero entonces yo voy es a que, ¿por qué los jefes sacan a los empleados tan rápido? O sea, 2, 3 meses, 5 meses, 10 meses y no pasa del año. Porque sabiendo que pueden tener en sus manos una persona que les puede, que de pronto no se las sabe todas, pero que con el tiempo puede aprender y puede muchas veces después manejar el negocio mejor de lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces no es cuestión de que no me dan trabajo solamente o no quiero trabajar, no. Uno sí quiere trabajar, uno sí quiere aprender, pero uno quiere estabilidad. Estabilidad es algo que esa palabra a mí me ha dado durísimo. Entonces usted como alumno de un instituto, de un colegio, aproveche cuando salga para que investigue realmente en qué quiere trabajar y busque realmente en las empresas que se desempeñan en esa área para que no cometa el error de meter la hoja de vida en cualquier parte. Ay, no es que yo la meto al éxito porque es que el éxito tiene mucha acogida. ¿Usted sabe lo difícil que es entrar al éxito? ¿Usted sabe cuántas hojas de vida he llevado yo al éxito? Y no me llamaron de ninguna a trabajar directamente con el éxito, sino con temporales. ¿Usted sabe la diferencia entre un contrato por hora labor, un contrato por temporada, un contrato indefinido, un contrato por horas? Si no sabe eso, no envíe su hoja de vida hasta que lo sepa. Porque cuando usted sale del colegio, el que le va a dar en la cabeza es el que sí sabe. El que sabe cómo se puede aprovechar de usted. El que sabe cuáles son sus fallos. El que sabe que usted es bueno para una cosa, pero no es bueno para la otra. Ese es el que se va a aprovechar de usted. Entonces estudie bien. Y estudie. Y aprenda. Y si le están enseñando, aproveche. Porque no en todas partes se enseñan. En muchas partes te dicen, bueno, y usted ya debe saber hacer esto, vaya a trabajar. Así te dicen a veces. Y muchas veces no sabes. En otras perfeccionas. Hay muchas partes donde ya sabes, pero perfeccionas porque estás mejorando. Pero yo me siento, a pesar de que ahora no tengo trabajo, me siento muy, 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 muy orgullosa de mí misma, de luchar contra el desempleo, de aprender en las empresas que me dieron la oportunidad de aprender y con los jefes que me dieron la oportunidad de estar ahí. Sin embargo, aquí estamos otra vez. Vuelve y juega. De cero para arriba. Y sí, tuve una temporada espectacular. Bueno, ahí les dejo. Esa es como mi mini biografía laboral, porque pues no está lo familiar y lo social. Pero sí les cuento que hay muchas cositas que se pueden aprender en las empresas, demasiadas, son muchas. Los jefes tienen mucho conocimiento. ¡Ja!
ya sé otra que se me olvidó. Hablando del éxito, trabajé para una empresa que se llama Blue Fashion. Blue Fashion es encargada de jeans y camisetas. Ellos tenían una cantidad de mercancía acumulada en una de las bodegas de El Éxito. Y me llegó esta señora de Blue Fashion y me dijo, vea, tengo esta bodega full, pero el Éxito, en el almacén del Éxito no hay ni una prenda. Sacar todos esos blue jeans, ponerlos talla por talla, color por color, igual las camisetas, en unos exhibidores redondos que tenían allá. Y cuando la señora, la jefa, me llegó a revisar, me dijo, excelente, lo hiciste súper bien. Yo entonces con ellos trabajé, creo que fueron como 3 meses. mm, pero, o sea, con ellos sí, ellos me habían dicho que era temporal, era solamente por la temporada en la que se vendía ese producto que estaba ahí acumulado, que nadie lo quería sacar, no sé por qué, como que no querían a la empresa en el Éxito, no sé, o no sé cuál sería la razón. Sin embargo, pues esa mercancía estaba ya acumulada, cerrada en una pieza, y yo saqué todo eso, lo surtí en los exhibidores redondos, y cuando mi jefa llegó me dijo, lo surtiste súper bien, ya vete para el Éxito de Envigado o para el Éxito de tal parte, o sea, así. Ella era una supervisora de mercaderistas y yo era mercaderista en ese momento. Como yo ya sabía de ropa, pues también me favoreció mucho. Y así, no sé qué otro empleo se me haya escapado, pero sí, ya he revoloteado por muchas partes. No me he quedado quieta, no me gusta quedarme esperando a que San Juan agache el dedo, aunque muchas veces, como por ejemplo esa vez que me quedé 3 años sin trabajo, eso fue una pesadilla total, porque yo dije, ahora, ¿qué hacemos para comer? Porque ya mi mamá estaba sin plata, mi papá también, todos estábamos sin plata y yo decía, yo sin producir, sin hacer nada. Ya estaba aburrida, ya estaba cansada, no podía salir con mis amigas porque no tenía ni un peso, no me podía comer ni un helado, no le podía dar nada a mi mamá el día de la madre, no le podía dar nada a mi papá. eh, eh, entonces, entonces hay muchas oportunidades, pero yo me pregunto siempre por qué siempre me sacaron de tantos empleos. ¿Por qué no me dejaron en tal parte? ¿Por qué no me dejaron en tal otra? Y pues siempre había una razón definida, pero yo creo que la labor de un empleado es, es muy, muy específica. Y la labor del jefe para mí es hacer que ese empleado se quede mucho tiempo allá. Pero ¿qué pasa también? Pues que es que a muchas empresas no les gusta ya que el empleado se quede tanto tiempo, porque no, porque la antigüedad hace que esas empresas paguen mucho más por ese empleado. Entonces es más fácil para una empresa echar a un empleado y contratar otro que dejar a uno que dure muchos años. Aunque tengo amigas que no sé cómo, tengo amigas que han durado 18 años en el mismo empleo y yo le digo, pero usted cómo hizo para durar tanto en ese empleo. No sé, la verdad no sé cómo hicieron, pero, pero pues las empresas con las que yo he dado nunca han dicho, esta chica la voy a dejar hasta que muera. Bueno, tampoco hasta que nos muramos, pero nunca he conocido un empleado, perdón, un jefe que me diga a esa persona la voy a dejar muchos años, no. Siempre, a pesar de que me han enseñado muchas cosas, siempre he conocido jefes que me han dicho, si fallas en tal cosa, te echo. Así de simple. Entonces, pues bueno, la idea es que conozcan más, investiguen muy bien las empresas, investiguen muy bien sobre los contratos
investiguen muy bien sobre los deberes y los derechos del empleado. Porque como te digo, pues el empleado es empleado, tiene plata, tiene una vida estable, una vida socioeconómica estable y pues por ende al ser socioeconómicamente estables es la vida que todo desempleado quiere tener. Es la vida que todos los que estamos desempleados queremos tener y más si ya hemos sido empleados. Yo, por ejemplo, me soñaba muchos años en ese almacén de Juliana, pero pues la vida me jugó mal, me jugó otra carta que yo no había visto y pues aquí estoy. También me soñaba muchos años en UNE, pero la cobertura no me dio, no me dio capacidades para continuar. También me soñaba muchos años en el primer empleo porque era excelente. Y la jefa era mal geniada, pero era muy buena jefa y aprendía uno mucho de ella. Y así sucesivamente hubieron empresas en las que uno dice, estoy orgullosa de haber trabajado en tal parte. ¿Por qué? Porque aprendí, porque me trataron bien. Entonces la vida del empleado es la vida que todo desempleado quiere tener. Eso téngalo por seguro. O sea, como sociedad estamos fallando en muchas cosas, pero yo diría que también aprendemos muchas otras, unas por otras, como dicen por ahí. Bueno, ya llevamos casi 2 horas. Yo creo que van a ser pocas las personas que van a ver este video porque pues por ahí monté un video que duró 45 minutos y solo lo vieron como 3 personas. Entonces, pues no sé cuántas irán a ver este video, pero ojalá aprendan de eso, de que las oportunidades están ahí, hay que cogerlas cuando están y no dejarlas escapar. Y si se te escapan, entonces busca oportunidades mejores, pero no te quedes quieto porque si te quedas quieto se te va la vida esperando y vas a vivir muy mal. Vivir sin producir es algo completamente desagradable. O sea, vivir sin hacer dinero desafortunadamente es muy desagradable porque si no tienes dinero no tienes para comer, no tienes para transporte, no tienes para comprarte la blusa que te gusta, no tienes para comprarte los tenis que necesitas, no tienes para comer, no tienes para hacerte el examen médico que te valió 60, 70 mil pesos o que te vale 20.000 pesos o 10.000 tal vez. No tienes plata para darle a tus familiares, para darles un regalo, para llevarlos a comerse un helado, no tienes para salir a pasear, no tienes para nada. Y pues mucha gente se da cuenta de eso y muchas veces dicen, es que a esa persona no le gusta trabajar, entonces uno para qué le va a ayudar. Otras dicen, ay no, pero es que esa no sabía hacer nada de esto, entonces yo para qué le voy a ayudar. Hombre, uno aprende, en todas las empresas uno aprende, en todas se aprende absolutamente de todo. Así el trabajo te guste o no te guste, en todas las empresas aprendes. Cuando me dijeron lo de los cultivos, yo me imaginaba que me iba a ir re bien. La verdad, no me gustó. No me gustó porque mi columna me dolió lo que ustedes no se imaginan. Y mis dedos. Cuando hacía este movimiento con el caucho, los dedos se pelaban y eso fue tenaz. O sea, yo no pensé que los cultivos fueran a hacer un trabajo tan pesado, tan pesado. Y habían peladas que eso hacían, o sea, hay gente que es muy superior a uno que fue madre, hace eso súper rápido y con una agilidad tenaz, pero porque ya llevan muchos años de experiencia. Pero bueno, me le medí, le hice. No duré lo que tenía que durar o lo que quería durar, pero pues aprendí. Así que si eres desempleado, ponte las pilas a trabajar. Ponte las pilas a mirar qué empresa te puede contratar. Y si ya eres empleado, échale la manito al otro.
no lo dejes solo, porque así como tú estuviste solo una vez, este está solo ahorita y tú tienes la oportunidad de echarle una mano, pero echarle una mano con sinceridad. Y pues hay otras empresas en las que uno dice, aquí me quiero quedar, pero resulta que el jefe piensa otra cosa y el jefe dice, no, esta niña no me sirve. Y mientras tanto uno está pensando en la cabeza, ay, qué rico que me dejaran aquí. ¿Cierto? Muchas veces me pasó eso. Me pasó con muchos empleos y yo decía, ay, qué rico que me dejaran acá trabajando el resto de, pues sí, por muchos años. Pero no, el jefe dice, no, yo la voy a medir por ventas. Y como no llego a las 31 ventas, para afuera. ¿Por qué? Porque ellos necesitan plata. Lo mismo que yo necesito. Todos necesitamos plata. Entonces el día que tú le estás diciendo a un vendedor, te voy a sacar por ventas, tienes que aprender a diferenciar entre el vendedor que no vendió por alguna razón específica que se escapa de las manos de ese vendedor o que no vendió porque no quiso. Todos los vendedores llegan al punto en el que hacen fuerza, uno hace fuerza por dentro y uno dice que me compre, que me compre, que me compre, que me compre, necesito que me compre. Pero el jefe le está diciendo a usted, si no me hace tantas ventas, usted va para afuera. Y uno dice, jue madre, estoy en las manos del cliente. Por eso al cliente hay que tratarlo bien, aunque no tiene siempre la razón, pero siempre hay que tratarlo bien. ¿Por qué? Porque ese cliente es el que decide si compra o no compra. Por más que hay gente que uno a veces dice, señora, pero es que mire, este producto tiene esto, le soluciona este y este problema, esto es para usted. Y usted, por más que usted le eche y le eche, hay gente, hay clientes que le dicen, no, no, lo voy a pensar. Mañana vengo, tal día vengo. Ay, no, es que ya vi que no me sirve o no necesito o tal cosa. Entonces ahí es donde dices, hijo de madre, me van a echar. Me van a echar porque el cliente no me compró. Pero yo hice todo lo que pude para que me comprara. Así que usted como agente de gestión humana, analice. No todo el que va a su empresa va a robar. No todo el que va a su empresa va a ir solamente de paseo. No todo el que va a su empresa va solamente mirando a ver qué es lo que hacen allá. Mire, defina, pero defina con razón, no con especulaciones. Porque es que hacer especulaciones es muy fácil. Hablar, aquí llevo 2 horas hablando y vea, analice, analice bien. Bueno, ya les conté más o menos un poquito, diría que mucho, sobre lo que fue mi historia laboral o lo que es mi historia laboral. Todavía quedan faltando algunos otros empleos por comentar, pero pues yo creo que no es necesario todos. Hay algunos en los que uno aprende muchas más cosas que en otras y pues ya más o menos se dan una idea de las cosas que uno puede aprender, que de pronto uno no sabe cuando recién entra a una empresa. Algunas empresas, como te digo, te dan la capacitación que necesitas. Otras personas te echan al agua así nomás, como quien dice patitos al agua, a lo que viniste vas y, y hay que echarle las ganas todo lo que más se pueda, porque pues obviamente no todos los que entran a una empresa entran con buenas intenciones, pero no por unos pocos podemos pagar todos. Entonces yo le agradezco mucho a todas esas empresas que recuerdan mi rostro, que saben que estuve allí, que se dieron cuenta que la di toda. También a los que pensaron que no servía para nada, porque pues así como existen jefes que dicen esta pelada le metió la berraquera al trabajo, hay otros empleados, otros empresarios, perdón, que dicen no, esta pelada no me sirve.
Entonces, para todos esos que me dieron la oportunidad de estar en sus empresas, créanme que para mí fue un honor haber aprendido todo lo que aprendí y pues es una tristeza no poder seguir en ellas. Sin embargo, pues todo lo que aprendí me sirve para la vida cotidiana y yo aspiro a que pues a la edad que tengo, que he sido muy discriminada por algunos aspectos, experiencias, espero que hayan aprendido de eso. Para los que no han trabajado, pues espero que les haya servido. Y para los que ya trabajaron y tienen mucha más experiencia que yo, pues yo traté de aprender todo lo que más pude, traté de poner en práctica todo lo que aprendí y la di toda, completamente toda. Hubieron momentos, sí, en los que dije, ya no quiero trabajar más aquí, estoy cansada, eh, o no quiero trabajar aquí porque el ambiente laboral no me gusta, eh, pero pues no es necesario eh, comentar todas las experiencias. Yo, como te digo, como también hay empresas en las que uno quiere quedarse toda la vida, como empresas en las que uno dice, no, yo no soy capaz con eso, hasta aquí. Entonces, espero que les haya servido mucho. Yo sé que el video está un poquito larguito, pero estoy segura que para las personas que lo van a ver y o que lo van a escuchar, les va a servir de mucho para calificar a una persona. Si eres de gestión humana, vas a darte cuenta que no todos los que entramos nuevos a una empresa vamos a entrar a hacer daños, sino que la ponemos toda y la damos toda. Y pues no es justo que nosotros la demos toda para que solamente nos den trabajo por un mes, 2 meses, 3 meses, y a los 3 meses vuelves a la calle. No, no es justo, porque muchas cosas de las que pasan no son culpa nuestra. Eh, Bien, ahora sí, los dejo. Hasta ahí, que tengan una feliz noche. Se nos hizo un poquito largo, pero ahí estamos. Espero que sigan conectados con nosotros. Espero que puedan hacer comentarios, que puedan decir si les gusta o no les gusta, qué les gusta y qué no les gusta. Espero que le den en la manito para decir si te gusta o no nuestro video. Y, y pues estamos en la era del internet. Entonces, también por este lado vamos a tratar de luchar y de crecer un poquito para que todo sea más, más fácil, más llevadero para aprender algo de las redes sociales, porque no siempre tenemos que tener las redes sociales solamente para entretenimiento o para perder el tiempo. Yo quiero que en las redes sociales, o por lo menos mi red social, mis videos, sirvan para que las personas que los ven tengan en cuenta que aprendieron algo de ello, que aprendieron mucho o poquito, pero que algo hayan aprendido. Mis videos algunos son largos, pero te vas a dar cuenta que el contenido es un contenido muy bueno, muy interesante, o al menos a mí me parece muy interesante, y estoy buscando personas a las que le interese este tipo de contenido. Em, Ahora sí los dejo. Bye bye. Se cuidan. Nos vemos en un próximo video.